Bueno, jóvenes, continuamos nuevamente. Continuamos entonces nuevamente, vamos a esperar que se conecten todos y continuamos nuevamente con la clase. Bueno, vamos a ver que terminen de unirse todos y continuamos. Bueno, luego viene otro tipo de diseño experimental que se llama el diseño de prueba o pues prueba con un grupo. Digamos que es cuando se le aplica a un grupo una prueba con un experimento, se le hace un tratamiento experimental y hacemos como una prueba previa a ese estímulo, ¿cierto? Y después, al final, se le administra el tratamiento definitivo con la, digamos, con esa prueba, una vez sabiendo con la posprueba cuál fue el estímulo, ¿sí? Digamos que con este estilo de experimental, de diseño preprueba, casi que hay un punto de referencia, ¿cierto? Inicial, para después aplicarlo como de forma definitiva al grupo. Ahí digamos que en este tipo de diseño, preprueba o postprueba, digamos que es como mirar a ver qué pasa, ¿cierto? Antes o después de un experimento. Y hay otro que se llama experimentos puros, ¿cierto? En la tipología de diseños experimentales. Ese de experimentos puros, pues son aquellos que cumplen con todos los conceptos de una investigación, que hay un control, hay una validez interna y hay una comparación de grupos y hay una equivalencia, ¿cierto? Entonces, para ello también tiene, digamos, como una subdivisión, que son los diseños con posprueba únicamente y con grupos de control. ¿Esto qué significa? Que en estos experimentos puros, ¿cierto? A los sujetos se les escogen de manera aleatoria, ¿sí? Y con el experimento se les hace una manipulación. Y luego a ese primer grupo, luego cogemos otro grupo y lo mismo. Le hacemos de manera aleatoria, escogemos unos sujetos. ¿Para qué? Para administrarle una prueba, ¿cierto? Y mirar qué pasa. Luego hacemos una comparación de los dos, digamos como de los dos grupos, ¿cierto? Luego hay otro diseño que se llama prueba y posprueba, que básicamente es lo mismo. Con los participantes de ese, digamos, de ese tipo de diseño experimental, se escogen lo mismo, varios grupos, ¿cierto? Se les hace una preprueba y posteriormente se les administra una experimental de acuerdo al experimento que nosotros queramos realizar. Digamos que se les hace una primera prueba y luego se les hace otra posprueba, a ver qué pasa. Luego viene diseño de 4 grupos, ¿cierto? Es la mezcla de los dos anteriores, pues 2 grupos y 2 grupos, y empezar a hacer experimentos con ellos, ¿cierto? Y empezar a ver cómo es el comportamiento, tanto cuando se les aplica la preprueba como cuando se les aplica la posprueba. Digamos que son como tipos de diseños experimentales. Y hay otro que se llama cuasi experimentos. En ese es cuando los sujetos no se asignan al azar a los grupos, sino que se emparejan, ¿cierto? Se emparejan en los grupos que nosotros queramos, se les aplica la prueba o la posprueba y miramos cómo concluye ese experimento o ese grupo experimental, esos casi experimentos. Bueno, para
diseño desde el enfoque experimental, pues nosotros tenemos que tener en cuenta varios pasos, ¿cierto? Para el diseño de un experimento en investigación cuantitativa. Decidir, por ejemplo, cuántas variables independientes e independientes van dentro de ese experimento, ¿sí? ¿Cuántas? Es lo que tenemos que decidir. Que sean suficientes, ¿para qué? Suficientes para probar la hipótesis, ¿cierto? Para alcanzar esos objetivos de esa investigación, para responder las preguntas de investigación. Eso es lo que tenemos que decidir, es el primer paso. Luego viene otro segundo paso, es elegir los niveles de manipulación, ¿sí? De las variables independientes y traducirlos en los tratamientos experimentales. Luego viene otro tercer paso, que es desarrollar o más bien seleccionar el instrumento para medir, ¿cierto? Para medir esas variables dependientes, que es el efecto que nos está causando. Y un cuarto paso, pues, es como seleccionar una muestra, ¿cierto? La muestra de personas que posean el perfil que nos interesa. Entonces, si estamos haciendo investigación de mercados para responder por qué se han disminuido las ventas de nuestros productos, pues vamos a seleccionar una muestra de esa población objetivo. Disculpe, Señora. ¿podría repetir los pasos otra vez, por favor? Bueno, pasos para un diseño experimental. El primero, decidir cuántas variables independientes y dependientes irán en, digamos, como en ese experimento, ¿cierto? Que nos permita ¿qué? Probar la hipótesis, alcanzar los objetivos y responder a las preguntas de investigación. ¿Sí? Ese es como, digamos, el primer paso. El segundo paso es como elegir esos niveles, esas modalidades de manipulación de las variables independientes, ¿cierto? Y un tercer paso es desarrollar ese instrumento para medir las variables dependientes, o sea, lo que pasa, ¿cierto? El efecto que está causando una variable independiente, ¿cierto? Y un cuarto paso es seleccionar una muestra de personas, pero que posean el mismo perfil, ¿cierto? O sea, si estamos hablando de por qué se está disminuyendo la venta de los productos, por decir, de postres, pues ir al público objetivo que está ahí y elegir una pequeña muestra. Y por último plazo, pues es reclutar a los participantes del experimento. Es como, digamos, como esos cinco pasos. Luego viene un sexto paso. Seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental, ¿cierto? Que nos permita nuevamente mirar nuestra hipótesis y mirar nuestras preguntas de investigación. Eso es como eso. Y un séptimo paso, un paso importante, un séptimo paso. Un séptimo paso es como planear, ¿sí? El planear cómo vamos a manejar los participantes del experimento. Es como elaborar una ruta, es como que las personas que elegimos lleguen al mismo sitio, ¿cierto? Y un octavo paso, en el caso de los experimentos puros, es dividirlos al azar y emparejarlos, ¿cierto? Y analizarlos cuidadosamente para que queden en los diferentes grupos que estamos haciendo ese diseño experimental. Un noveno paso, pues es aplicar las prepruebas, ¿cierto? Y las pospruebas, ¿cierto? Aplicar. ¿Qué pasa antes, ¿cierto? De experimentar el lanzamiento de un producto y qué pasa después del lanzamiento de un producto, ¿cierto? Luego viene otro dentro de la investigación cuantitativa que se llaman diseños no experimentales. Esos estudios se realizan sin la manipulación de variables. Ahí es donde lo único que se observan es fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Esos son los que no son experimentales, ¿cierto? En esos estudios, una de las características es que no se genera ninguna situación.
sino que se observan situaciones ya existentes. No hay provocación intencional por parte de la investigación. La investigación no genera ningún tipo de Profe, una pregunta. experimento. Señor, Antes de eso, profe, o sea que con lo anterior, cuando es o sea, cuando es una investigación, eh, se hace, bueno, se hacen las dos pruebas. En la sí, anterior sería como de conocimiento, entonces, sí, o sea, para digamos, evidenciar. Digamos, como acuerda que estamos haciendo un experimento, ¿cierto? Y tenemos una preprueba y una posprueba. Vamos a hacer el lanzamiento, por decir, de postres, ¿cierto? Nosotros cogemos un sí, sí, primer... pero, o sea, eso es en cuanto a productos. O sea, en Sí, cuanto a producto, sí pasa eso. sí, Pero cuando es una investigación, de también se conocimiento. deben hacer las dos pruebas Si es de y se evalúa conocimiento, que, sí. Por ejemplo, miremos lo que está pasando con los experimentos de la vacuna COVID. ¿Sí han escuchado? Ahí tiene, sí, ese es un tipo de investigación cuantitativa con el diseño experimental, porque estamos haciendo una preprueba con personas que se están prestando para que les coloquen la vacuna. Una vez pasado eso, va a haber una posprueba, ¿cierto? ¿Cierto? Se va a hacer una espera. ¿Qué pasó? ¿Surtió efecto? ¿Qué se hizo? ¿Se requiere aplicar otra vacuna o qué? ¿O se requiere ampliar la dosis? ¿Qué? ¿Cierto? Y ahí lo que estamos haciendo que es adquirir conocimiento. ¿Sí o no, jóvenes? Ahí lo que estamos nosotros es recibiendo conocimiento para resolver un problema planteado en una humanidad que fue esta pandemia, ¿cierto? En el diseño experimental. ah, Ahí ok, en el tema del COVID lo que sí hemos utilizado solo diseños experimentales. ¿Para qué? Para probar cómo podemos afrontar este problema y solucionarlo, ¿no? ¿Cuál ha sido la hipótesis? Con identificando la vacuna del COVID, podemos disminuir o proteger la humanidad contra este virus, ¿cierto? Eso es lo que vamos a probar bajo los diseños experimentales. Si es verdad o es mentira, es lo que vamos a probar, ¿sí? Esa es la diferencia. En los no experimentales, pues lo que les digo, lo que hacemos es observar una situación ya existente, ¿cierto? Y mirar a ver qué es lo que está, qué es lo que pasa, ¿cierto? Eh, qué efectos produce esa investigación. Dentro de los tipos de diseños no experimentales, ¿cierto? Eh, por su dimensión, generalmente son temporales o el número de momentos en el tiempo, ¿sí? Y lo que se hace es recolectar datos. Eh, mm, en la investigación se centra en qué? En analizar cuál es la modalidad de una o diversas variables en un momento dado, ¿cierto? Evaluar una situación de una comunidad, de un evento, de un fenómeno, de un contexto, en un grupo, en un contexto de un grupo, en un punto del tiempo, ¿cierto? Determinar o ubicar cuál es la relación que hay entre un conjunto de variables en un momento determinado. Entonces, eso es como, básicamente, como se centra la investigación con un tipo de diseño no experimental. Sí, entonces es básicamente. Y generalmente en este no experimental, en la investigación cuantitativa se centra mucho en el alcance exploratorio o en el descriptivo, o en el correlacional o en el explicativo, de los que hablamos anteriormente. Digamos que en esos no experimentales, digamos que ese es el alcance que se da en esa investigación es siempre exploratorio, explorar a ver qué pasa, descriptivo, escribir lo que observamos y correlacionar, mirar la causa o el efecto, ¿cierto? Y el explicativo, pues explicar lo que se exploró, lo que se estudió y la causa o efecto a través del alcance correlacional. Eso es lo que hace la última etapa, el explicativo. Por eso es mucho más científico. Recuerda cuando vimos en clases anteriores la clase de alcance en las investigaciones cuantitativas. Yo creo que hoy sí no vamos a alcanzar a revisar el trabajo de ustedes. Bueno, luego, el investigador, o básicamente la investigación se concentra en qué?
en estudiar cómo evoluciona uno o más variables y la relación entre ellas, ¿sí? Analizar los cambios a través del tiempo, de un evento, de una comunidad, de un fenómeno, de una situación, ¿cierto? Digamos que este es un diseño apropiado bajo un enfoque no experimental, porque es muy, muy apropiado. Dentro de estos mismos diseños no experimentales hay una investigación transaccional o transversal. ¿Qué es ese tipo de investigación? Es cuando recolectamos datos en un solo momento, en un tiempo único, ¿sí? Su propósito, pues, es básicamente escribir variables y analizar esa, digamos, como esa incidencia que hay, esa interrelación que hay en un momento dado. Por ejemplo, pues, como tomar una fotografía de algo que sucedió, ¿sí? Es como tomamos esa fotografía, ¿sí? Eh, mm, mm, otra vez, otros varios ejemplos, por ejemplo, investigar el número de empleados, desempleados y sus empleados en una ciudad en cierto momento, por ejemplo, ahorita en pandemia, medir las precisiones y actitudes de las mujeres jóvenes, vayamos a algo más fuerte, por ejemplo, abusadas en el conflicto armado que hubo en Colombia, ¿cierto? Otro, por ejemplo, analizar el efecto de la estabilidad emocional de un grupo de personas frente al coronavirus que estamos viviendo, ¿cierto? Profe, disculpe. Señor. A ver si entendí. Entonces, el transicional y el transversal, ambos se basan en la correlación y la recolección de datos. Exacto, O, en un momento y en un tiempo determinado. En un tiempo. vale, pero ¿en qué se diferencian? Porque No, tienen diferente nombre. es el mismo. Investigación transeccional o transversal, es la misma. Es la misma, sino que tiene dos términos. ¿Sí me escuchas, señorita? Sí, señor. Es el mismo, solo que tiene dos conceptos. Se le puede decir investigación transeccional o transversal. Es lo mismo. O sea, usted puede decir, voy a hacer una investigación transeccional o voy a hacer una investigación transversal con el diseño no experimental. ¿Y qué es eso? Recolectar datos en un solo momento y en un tiempo único. Lo que está pasando con el coronavirus en el mundo y aquí en Colombia. Entonces, les cito varios ejemplos. Por ejemplo, es investigar el número de empleados, desempleados y sus empleados en la ciudad de Bogotá en este momento de la pandemia, ¿cierto? O medir las actitudes de las mujeres jóvenes que fueron abusadas en el conflicto armado en los últimos 30 años, o analizar el efecto sobre la estabilidad emocional de un grupo de personas debido al coronavirus, ¿cierto? Eso, ahí es donde utilizamos, digamos, como ese tipo de investigación, donde abarcamos diferentes enfoques para mirar esas situaciones o esos eventos, ¿sí? ¿Sí les quedó clarito, jóvenes? Sí, señor. Bueno. Dentro de la investigación transaccional o transversal también hay unas subdivisiones, ¿sí? Hay las famosas transaccionales exploratorios. ¿Y qué es eso? Su propósito es comenzar a conocer una variable o un punto de variables de una comunidad, de un contexto, de un evento, de una situación. Se trata, digamos, como entrar a explorar una situación inicial, ¿cierto? ¿Qué está pasando con este grupo? ¿Qué está pasando con el empleo aquí en Bogotá en tiempos de pandemia? Pero de manera exploratoria, ¿sí? Una exploración como inicial. Y dentro del mismo de investigación transaccional o transversal también existen las transaccionales descriptivos. ¿Qué es eso? Que es la que indaga la incidencia de las variables en una población. Consiste, digamos, como en ubicar una o diferentes variables en un grupo de personas, de seres vivos, de objetos, de situaciones, de fenómenos, y así proporcionar como una descripción, ¿sí? Hacer estudios descriptivos.
Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ubicar un grupo de personas en las variables de género, de estado civil, de nivel educativo, de edad, etcétera, etcétera. Es como hacer desde ese diseño. Y luego viene el diseño correlacional o causales, ¿sí? Que es cuando ya se escriben las relaciones entre dos o más categorías o variables en un momento determinado, ¿sí? Es cuando miramos la causa y el efecto, ¿cierto? Voy a ponerles un ejemplo así pequeñito. En una investigación que se pretenda indagar la relación entre la atracción y la confianza durante un noviazgo en parejas jóvenes, lo que hacemos es observar cuán vinculadas están ambas variables, ¿cierto? La atracción y la confianza, ¿cierto? En un estudio sobre la relación entre urbanización y alfabetismo, ¿cierto? Ver como esas variables. En un estudio, por ejemplo, de educación profesional y vinculación profesional, ¿cierto? Es medir qué pasa cuando yo formo muchas personas profesionales, cuál es la causa frente al empleo. ¿Aumenta, disminuye? ¿Se valora el empleo? ¿Se valora la profesión? ¿Qué? ¿Eh? Y también dentro de este tipo de investigación transaccional existen las encuestas de opinión, ¿sí? Digamos que las encuestas de opinión son las que son consideradas como investigaciones no experimentales, ¿cierto? En las cuales también lo que hacemos es describir o correlacionar causas, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Y digamos que esas son exclusivas de las ciencias sociales, exclusivas, ¿sí? Porque es como preguntar directamente a ellas. Entonces, preguntarle directamente a esos grupos de enfoque que nosotros vamos a hacer investigación, a ese comportamiento dentro de la antropología, dentro de la sociología, dentro de la psicología, ¿cierto? Bueno, luego viene otro tipo de investigación, que es la longitudinal, ¿cierto? ¿Y qué es ese tipo de investigación dentro del diseño no experimental? Son estudios digamos que se recaban para datos en diferentes puntos del tiempo, ¿cierto? Es para mirar la evolución, sus causas y sus efectos. Dentro de esas investigaciones longitudinal, pues hay unas subclasificaciones, que es el diseño de tendencia, y son aquellos que se analizan con cambios a través del tiempo, ¿cierto? Dentro de alguna población en general. Por ejemplo, una investigación para analizar los cambios de actitud hacia el aborto por parte de los adolescentes en una comunidad. Hoy, ¿qué percepción tenemos eso por parte de los adolescentes? Digamos, hay que buscamos nosotros medir en varios puntos del tiempo, ¿cierto? Cómo fueron, digamos, los pensamientos hace 5, 10 años, 20 años, cómo es hoy, ¿sí? Y examinar cómo esa evolución, al final de esa investigación examinamos esa evolución. ¿Qué se piensa hoy en día de ese tema del aborto en los adolescentes? Otro subdivisión dentro de la investigación longitudinal, se llama diseño de evolución de grupo. Ahí es cuando, digamos, se examinan cambios a través del tiempo. ¿En qué? En sus poblaciones o en comunidades o en grupos específicos. ¿Ustedes vieron ahorita lo de la minga? ¿Alguno ha oído hablar ahorita lo de la minga? Jóvenes, Sí, señor. ¿algunos observaron ayer la minga? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo visten? ¿Alguno por noticias observaron? Juan Camilo, Ana María, Jonathan Padillo, Jonathan Patiño, Jonathan.
Jonathan. Bueno, Carlos Palacios, porque parece que Jonathan está tirando paso en otro lado. Carlos Palacios. Aló, profesor, sí. Señor Palacios, No, profe, acá estoy. pensé que estaba tirando paso en otro lado. No, señor. Pues tírate un paso, Jonathan. ¿Usted ha visto la minga? ¿Qué es la minga para usted? Pues, profe, no estoy como muy enterado del tema. Alguien que le Para ayude a ser Jonathan. sincero. Eso ha sido noticia en estos días. Alguien que le ayude a Jonathan. ¿Qué es lo de la minga? Pues tengo entendido que es como una movilización de los indígenas De que los grupos están indígenas. Muy bien. protestando y marchando Muy bien. por ciertas cosas. Muy bien, señor Jonathan. Es un grupo de indígenas. Muchos grupos de indígenas asociados en una minga. Yo les hago una pregunta, jóvenes. ¿Será que esos indígenas son los mismos de hace 10 años, 15 años, 20 años? Jonathan, ¿son los mismos o no son los mismos? Pues, profe, a mi parecer, pues estarían como, o sea, estarían como mezclados, ¿no? Porque es que hay muchas variables. Pero no, le hago la pregunta. ¿Usted cree que son las mismas comunidades de hace 10 años? ¿Los mismos comportamientos, el mismo vestuario, las mismas actitudes? No, obviamente no. Correcto, eso es No, lo que hace obviamente no, porque pues ¿Ya qué? Dígame, ya Jonathan. están como contaminados ya están como contaminados con nuestra cultura. Muy bien, Jonathan. Resulta que en el diseño de evolución de grupo lo que hacemos es examinar esos cambios. Si ustedes cogen la minga y miran todos esos grupos de indígenas de hace 20 años son diferentes. Yo ayer los observaba. Hoy en día tienen celular. Hoy en día andan en tenis. Hoy en día andan en camisitas, ¿cierto? Digamos que para esos eventos de movilizaciones de pronto se colocan sus atuendos, pero una vez termina la movilización, se vuelven personas normales, con su celular, con su nuevo vestuario, bueno, en fin, son grupos totalmente diferentes. Eso es lo que hacemos en un tipo de diseño no experimental desde la investigación longitudinal, a través de los diseños de evolución de grupo, identificar esos cambios que han traído a través del tiempo, esos grupos. Luego viene dentro de la misma investigación longitudinal los diseños de panel, ¿sí? Digamos que es como mirar los participantes que son medidos y observados en todos los tiempos y momentos. Digamos que un ejemplo de esa investigación podríamos decir que es cuando se observan anualmente los cambios en las actitudes de un grupo de ejecutivos. ¿Con relación a qué? A un programa de productividad. ¿Sí? Por ejemplo, mirar qué ha pasado durante sus 5 años con los diferentes gerentes de la entidad, el gerente de ventas, el gerente de mercadeo, el gerente de producción, el gerente de talento humano, el gerente financiero, ¿cierto? Mirar cuál ha sido la actitud de ellos y analizarlos dentro de eso, como un panel. Y por último viene lo que son los estudios de caso. Digamos que los estudios de casos son considerados como una clase de diseños a la par de los experimentales y no los experimentales y los cualitativos. Digamos que casi que son ubicados como un diseño etnográfico, ¿cierto? No son estudios exhaustivos o no muy poco con objetos de una buena investigación, digamos que es como esa partecita. Sí, jóvenes. En los estudios de casos, pues por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos de preguntas de investigación que se puede llevar a un estudio de caso. ¿Por qué se divorciaron Jorge y Luisa? ¿Cierto? ¿Quién fue el asesino de un determinado crimen? ¿Cierto? ¿Cómo era la personalidad por decir, cómo era la personalidad por decir de qué presidente que haya muerto? Por ejemplo, de Álvaro Uribe, ¿cómo es la personalidad? ¿Cierto?
Eso es lo que hacemos en un estudio de caso, en ese tipo de casos. ¿Listos? Jóvenes, dudas, preguntas, ¿todo muy claro? Mis queridos jóvenes, eso ha sido por todo el día de hoy. La próxima clase, sí, a primera hora, les saco la primera nota revisando su investigación. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas o dudas? Profe, qué pena, una pregunta. Señor, dime, Señor. dime. Profe, quisiera que me hiciera el favor de decirme exactamente qué ítems debemos tener en el trabajo de la investigación. Eso Por favor. los coloqué en el Classroom. En la monitora me ayuda en qué semana. Mejor dicho, revise todas las semanas que ahí está colocado todo el lineamiento de cada trabajo. ¿Listo? Ahí está, punto por punto. ¿Me escuchas? Aló. Sí, señor, pues ya voy a revisar porque no he visto. Revíselo. En el Classroom los coloqué punto por punto. ¿Listo? Punto por punto de qué tipo de, cuál era el derrotero de la investigación que ustedes van a desarrollar. ¿Listo? Creo que fue en la clase 7 o 6, no recuerdo, pero revisen el Classroom. Bueno, mis estimados jóvenes, ¿dudas, preguntas? Por el día de hoy dejamos así. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga y cuídense mucho. Chao, jóvenes. Chao, profe, gracias. Gracias, profe, hasta Muchas luego. gracias. Chao, jóvenes. Gracias.